Las naumaquias. Pocos espectáculos en la historia de la humanidad han sido tan grandiosos, tan desmesurados y a la vez tan extraños como estos combates navales celebrados en tierra firme, en pleno corazón de la Roma imperial. Imaginen por un momento un coliseo, no lleno de gladiadores ni de fieras, sino convertido en un enorme lago artificial donde barcos de guerra se enfrentan en batallas sangrientas mientras miles de espectadores observan desde las gradas. Las naumaquias eran la máxima expresión del poder, la ingeniería y la teatralidad de Roma, un símbolo de la grandeza de los emperadores y de su dominio sobre hombres, recursos, la naturaleza y hasta los animales salvajes. Pero ¿cómo era posible algo así? ¿Cómo pudo el Coliseo romano, el mayor anfiteatro del mundo antiguo, transformarse en un escenario de guerra naval? Para entenderlo, debemos remontarnos a los orígenes de las naumaquias y al ingenio de los romanos. La primera naumaquia de la que se tiene constancia fue organizada por Julio César en el año 46 a.C., para celebrar sus triunfos militares y demostrar su poder absoluto sobre Roma. César no utilizó un anfiteatro, sino que mandó excavar un enorme lago artificial cerca del río Tíber, donde pudo reproducir una batalla naval a gran escala. Miles de prisioneros y esclavos, organizados en flotas, fueron forzados a luchar a muerte en embarcaciones reales que imitaban a las de las antiguas guerras entre griegos y fenicios. Según las crónicas, participaron hasta 2000 combatientes y cientos de barcos en aquel espectáculo que dejó sin aliento a los romanos. Las naumaquias continuaron bajo los emperadores, quienes entendieron el poder simbólico de estos espectáculos. Augusto, el primer emperador de Roma, organizó una naumaquia aún más impresionante en el año 2 a.C. Para ello, mandó excavar un nuevo lago artificial que, según los historiadores, tenía más de 1 kilómetro de largo y 500 metros de ancho. En este gigantesco escenario, 3000 gladiadores y soldados lucharon a bordo de barcos reales, mientras el público contemplaba el espectáculo desde colinas y estructuras improvisadas. Era una forma de demostrar que el poder de Roma no conocía límites. No solo dominaban los mares, sino que podían recrearlos cuando y donde quisieran. Pero, entonces, ¿qué papel jugaba el Coliseo romano en todo esto? Fue el emperador Tito quien, en el año 80 después de Cristo, inauguró el Coliseo con una serie de espectáculos sin precedentes, incluyendo, según algunos relatos, naumaquias. Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. El Coliseo, con su gigantesca estructura de piedra y sus gradas capaces de albergar a más de 50.000 personas, tenía un sistema de drenaje y suministro de agua tan avanzado que permitía inundar la arena en cuestión de horas. Aunque aún existe debate entre los historiadores sobre la escala de estas naumaquias en el Coliseo, lo cierto es que los romanos tenían la capacidad técnica para transformar el anfiteatro en un escenario acuático. Las naumaquias en el Coliseo no eran tan grandes como las celebradas en los lagos artificiales de César o Augusto, pero sí ofrecían un espectáculo impresionante. Se representaban batallas a menor escala, con barcos más pequeños y menos combatientes, pero el impacto visual debía ser extraordinario. Imaginen la arena inundada, con el agua brillando bajo el sol o las antorchas, y pequeños barcos luchando entre sí mientras los espectadores rugían desde las gradas. El sonido del choque de las embarcaciones, los gritos de los combatientes y el agua salpicando por todas partes debían convertir el Coliseo en un escenario de caos y emoción. Además de los combates entre hombres, las naumaquias incluían, en ocasiones, la participación de animales salvajes. Las fieras, que solían formar parte de las venaciones, cacerías o luchas entre bestias y hombres en la arena, también podían ser introducidas en estos espectáculos acuáticos para asombro del público. Entre los animales más utilizados en las naumaquias estaban los cocodrilos del Nilo, que sembraban el terror entre los combatientes al acechar bajo las aguas. También se liberaban hipopótamos, que, con su fuerza y tamaño, podían destrozar embarcaciones improvisadas. Incluso se ha documentado el uso de leones, que, aunque menos adaptados al entorno acuático, ofrecían una imagen impactante al intentar nadar o atacar desesperadamente desde barcazas flotantes. Elefantes, símbolos del poder oriental, también pudieron aparecer en algunos de estos espectáculos, bien en plataformas acuáticas o nadando de manera forzada, creando una escena tan absurda como majestuosa. Estas luchas entre animales y hombres en el contexto de las naumaquias eran un intento más de demostrar el dominio absoluto del emperador sobre la naturaleza. Que un cocodrilo o un león pudiera nadar entre barcos de guerra artificiales en un coliseo inundado no solo era un símbolo de poder, sino también un mensaje claro: Roma domina a las bestias, a los hombres y hasta a los mares. Sin embargo,
Estos espectáculos no estaban exentos de críticas. Filósofos y moralistas, como Séneca, veían en las naumaquias y en la participación de animales una muestra del derroche y de la brutalidad de la sociedad romana. Para ellos, obligar a hombres y animales a luchar en un escenario tan elaborado no era más que una decadente representación de un imperio que gastaba sus recursos en entretenimiento inútil y cruel. A pesar de las críticas, el impacto de las naumaquias fue indiscutible. Representaron el ingenio técnico de Roma, su capacidad para asombrar y su dominio del espectáculo como herramienta política. Con el tiempo, sin embargo, estas celebraciones cayeron en desuso. A medida que el Imperio Romano entraba en crisis, organizar espectáculos de tal magnitud se volvió insostenible. Pero su legado permaneció. Hoy, cuando imaginamos el Coliseo romano inundado, con barcos combatiendo entre olas artificiales y animales salvajes acechando las profundidades del agua, comprendemos por qué las naumaquias siguen fascinándonos. Eran un espectáculo único, una combinación de guerra, teatro y la fuerza indomable de la naturaleza. Y os dejo con una pregunta: ¿demostraban las naumaquias el ingenio y la grandeza de Roma o eran un símbolo de su decadencia moral y su crueldad hacia los hombres y los animales? Porque, en última instancia, las aguas de las naumaquias reflejaban algo más profundo: la dualidad de un imperio que fue capaz de crear maravillas sin igual y al mismo tiempo de llevar la brutalidad humana hasta sus límites.